Amigos y hermanos? Muy buenos días. ¿En algún momento de su vida se han sentido profundamente dolidos porque personas que ustedes estiman con todo su corazón de pronto se vuelven contra ustedes y les provocan un daño, los critican, los agreden y les cortan su amistad? Bueno, algo así estaba pasando el salmista. Vamos a leer hoy el Salmo 109 en dos partes. Hoy vamos a leer del versículo 1 al versículo 15 y mañana terminaremos de leerlo. Pero vamos a ver cómo, en este caso, David, que es quien escribe este salmo, va a expresar su dolor delante de Dios porque hay personas que lo han traicionado. Dice así el Salmo 109: Oh Dios, a quien alabo, no guarde silencio, pues gente malvada y mentirosa ha declarado en mi contra y con lengua engañosa me difaman. Con expresiones de odio me rodean y sin razón alguna me atacan. Mi amor me lo pagan con calumnias mientras yo permanezco en oración. Mi bondad la pagan con maldad, me dan odio a cambio de mi amor. Ponen su contra a un malvado, que a su derecha esté su acusador, que resulte culpable al ser juzgado y que su oración sea considerada pecado. Que se acorten sus días y que otro se haga cargo de su oficio. Que queden huérfanos sus hijos y que quede viuda su esposa. Que anden sus hijos vagando y mendigando, que anden rebuscando entre las ruinas, que un acreedor se apodere de todos sus bienes, que gente extraña saquee sus posesiones, que nadie les extienda su bondad, que nadie se compadezca de sus huérfanos, que sea extendida su descendencia, que desaparezca su nombre en la próxima generación, que recuerde el Señor la iniquidad de sus antepasados y no se olvide del pecado de su madre. Que el Señor los tenga siempre presentes y que borre de la tierra su memoria. Son las palabras de un hijo de Dios que está enfrentando la traición y la acusación de personas que él en un momento llegó a querer amar. ¿Cómo podemos notar que es gente cercana? No eran enemigos de otra nación, no eran gente ajenas a su reino, eran gente cercanas a él. Bueno, lo vemos porque en el versículo número 4 dice: mi amor me lo pagan con calumnias. Versículo 5: mi bondad la pagan con maldad, me dan odio a cambio de mi amor. El salmista está usando expresiones que nos permiten entender que las personas que han traicionado a David son personas cercanas a él. Queridos amigos, una primera reflexión sería pensar: el salmo lo está escribiendo David. ¿Quién era David? David era un miembro del pueblo de Dios, era un israelita y era el rey de Israel. ¿Cómo es posible que alguien que fue ungido como rey esté pasando por medio de este tipo de situaciones tan penosas, tan bochornosas, como es la traición de tus amigos, de tu familia, gente cercana que tú amas? ¿Cómo puede ser posible esa traición? Y el salmista está dando testimonio de un momento de mucha confusión y de mucho dolor en su corazón. Y la primera reflexión que yo quiero traer es: ¿por qué nosotros hoy día a veces llegamos a pensar que el hecho de ser un hijo de Dios debería de hacer que todo en mi vida se ordenara, que nadie me haga daño, que yo esté como en una esfera de cristal en donde no falte nada en mi casa, en donde no falte eh, que no haya enfermedad, que no haya necesidad, que no haya ese tipo de malos momentos en nuestra vida? Es que nosotros hemos llegado a pensar que por amar a Dios, por creer en Dios, por depender de Él, las cosas deberían de ser perfectas. Y este salmo en particular a mí me deja claro que el momento que vive el rey David no es un momento perfecto, es un momento de mucho dolor. ¿Y cómo lo vamos a entender? Vean ustedes, cuando menos son 20 frases en las que David está clamando a Dios, y que está pensando en cómo poder pagar, o cómo ellos deberían de ser castigados por lo que le han hecho. El salmo empieza diciendo: oh Dios, a quien alabo, no guarde silencio. El salmista le está pidiendo a Dios: Señor, no te quedes callado frente a esto que me están haciendo. Y empieza en el versículo
6 dice, pone en su contra un malvado, que a su derecha esté su acusador. Por cierto, en el hebreo esta palabra acusador realmente está usada la palabra Satanás, hablando de la gravedad del daño que David quisiera que esta persona sufriera. Versículo 7 dice que resulte culpable a ser juzgado, que su oración sea considerada pecado, o sea, que sus oraciones no sean recibidas por Dios. Número 8, que se acorten sus días, que se muera pronto y que otro sea a cargo de su oficio, que venga la suplencia, ¿no? Versículo 9, que se queden huérfanos sus hijos y se quede viuda su esposa. Que sus hijos anden vagando y mendigando, que anden rebuscando entre las ruinas. Es tanto el dolor de lo que David experimenta por la traición que ha sufrido que él está muy enojado y está pidiendo realmente que Dios haga algo, que desquite la venganza de su enojo. Queridos amigos, ¿a qué nos lleva este salmo? Yo diría, número uno, a considerar que cuando nosotros pasamos por momentos en el que somos atacados, obvio, injustamente por las personas que nos rodean, cuando somos traicionados en nuestra confianza, cuando las personas que nos rodean de pronto, en lugar de apoyarnos, nos atacan. Bueno, eso le sucedió al rey David. ¿Y sabe qué? Eso le sucedió al Señor Jesús. El Señor Jesús, cuando fue a la cruz, lo primero que sucedió es que sus discípulos salieron corriendo, fueron dispersados, lo abandonaron. Y nos deja entonces una primera reflexión en donde la vida de un hijo de Dios, de una persona que se ha enfocado en ser un discípulo de Jesucristo, nosotros los discípulos de Jesucristo no estamos exentos de que en algún momento del camino vayamos a sufrir este tipo de males. Y número dos, que si algo permiten los salmos, lo decía yo el día de ayer, los salmos son las expresiones de nuestras emociones. Y leyendo a David, claro, si esto que David hizo estuviera mal, tal vez no estaría en la escritura, pero este salmo es un canto, es una canción que se entonaba en su tiempo y que permitía que las personas que estaban pasando por este agudo momento pudieran cantar y pudieran llorar delante de Dios su dolor. Y la segunda reflexión tiene que ver con cómo estás tú liberándote de tu dolor. Porque callarlo, tragarlo, quedarse callado hace mucho daño. Y gritarlo, vociferar contra otros también hace daño. ¿Cuál es el ejemplo del rey David? Que él va delante de Dios. Y delante del Dios, permítame usar la palabra despotricar, ¿no? El rey David va delante de Dios y despotrica en contra de aquellos que le estaban haciendo daño. Y está pidiendo que su acreedor se apodere de sus bienes, que gente extraña saque sus posiciones, que nadie le extienda bondad, que nadie se compadezca de sus huérfanos. David está muy enojado, pero está sacando su enojo, su coraje delante de Dios. Queridos amigos, una gran enseñanza del rey David. Mucho bien haremos nosotros si en lugar de quedarnos callados o en lugar de vociferar contra ellos, vamos a la presencia de Dios, de nuestro Padre Celestial, y a Él en secreto le decimos todo este dolor que hay en nuestro corazón, porque Él es el único que puede darnos la paz que nuestro corazón necesita. Recuerde, el Señor, Él es nuestro Dios, ha dicho, mía es la venganza, yo pagaré. De todo aquello que nos hacen mal, nuestro Dios en su momento y en su oportunidad, en su tiempo, tomará venganza de aquellos que nos hacen mal. Y nosotros hemos de confiar en que ir a Dios, confesarlo a Él, decir lo que nuestro corazón siente, tiene que ayudarnos a ser liberados, ir delante de Dios y sacar toda esa maldad, todo ese enojo, toda esa frustración. Tendría que, tendríamos que ser sanados por la presencia de su Espíritu, dándonos consuelo, fortaleza, valentía para levantarnos y para continuar con nuestra vida. ¿Por qué no vamos hoy ante Dios? Si usted se siente en esa situación, ¿por qué no prueba delante de Dios? Saque todo lo que hay en su corazón, de enojo, de ira, de frustración, y permita que la presencia del Espíritu de Dios ponga paz en su corazón.
Bendito Padre, gracias por esta enseñanza del Rey David a través de ese salmo en el que él mismo está sacando toda su furia contra aquellos que le han traicionado. Aquellas personas de su círculo cercano, aquellas personas que él amaba, pero que por alguna razón lo traicionaron y le están provocando un daño. Señor, permite que los que hoy día leemos tu palabra podamos darnos cuenta de que también tus hijos en algún momento del camino vamos a sufrir lo mismo que padeció el rey David, lo mismo que padeció el Señor Jesucristo, la traición de nuestro pueblo. Pero en medio de ese dolor, si hay algo que podemos hacer es ir delante de tu presencia, llorar, clamar delante de ti y rogar que tu Espíritu Santo ponga paz en nuestro corazón. Ruego por aquellas personas que están pasando este tiempo difícil, darles paz en su corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, nos vemos el día de mañana.